no se asusten, no les voy a cantar. Bueno, en el proyecto que tenemos al 2027 en el Ceneval, como muchos de ustedes conocen, saben, porque trabajan con nosotros o han estado cerca de nosotros, tenemos varios proyectos de innovación. Y uno de ellos muy importante es el poder construir indicadores para la educación superior a partir de la base de datos que tiene el Ceneval de 30 años de ejercicio. No serán indicadores censales porque no evaluamos a la totalidad de los egresados de la educación superior, pero sí a un tercio. Y con ese tercio yo creo que podemos producir indicadores novedosos que den en cuenta, no sé, de la cuestión de la evaluación, la educación de la educación superior. La doctora Armizao sí es la responsable del CAES, el Sistema de Evaluación y Aplicación de la Educación Superior. Le agradecemos especialmente que nos acompañe, igual a los otros invitados. Estuvimos trabajando lunes y martes internamente con los equipos del Ceneval que están abocados a esta tarea y tuvimos la compañía de Orlando Campos, ustedes lo conocen, estuvo participando en nuestro foro. Él es director de estadísticas de CEPAL y también nos estuvo asistiendo en estos días Daniel Takari, es el jefe de la Unidad de Innovación, Difusión Estadística de la CEPAL. Son dos expertos de muy larga trayectoria, en el caso de Rolando en el servicio público y también en la parte internacional. Y es mexicano además, que es, él decía que tiene muchas virtudes, pero la principal es que nació en México, es mexicano y tiene mucho cariño a su país y le agradecemos mucho que pues, con la mucha chamba que tiene en toda América Latina de estos momentos de reflexión. Vamos a tener dos sesiones, dos conferencias, una a cargo de Rolando, otra a cargo de Daniel, y el sentido es ese, darles a saber lo que hemos estado trabajando, la intención y la utilidad de los indicadores educativos para la educación superior a partir de la base de datos que se ha acumulado en el Ceneval después de 30 años. Estamos haciendo esto que los expertos llaman minería de datos. Tenemos muchos datos de 30 años, pero las series rotas, las series incompletas, en fin, primero hay que ordenar todo eso para después ver de qué manera y cómo podemos elaborar indicadores que sean de utilidad. Sobre todo para el CAES, yo creo que van a hacer cosas muy útiles. Así, sin preámbulo y sin canción, no nos va a faltar nada. Les doy las gracias por su asistencia y los dejo en manos de nuestros ponentes, que son de verdad dos personas de una muy alta calidad profesional. Gracias, Rolando, gracias, Daniel, gracias a todos por estar aquí. Buenos días. La primera conferencia corre entonces a cargo del maestro Rolando Campos, director de la División de Estadísticas de la CEPAL. El título de la conferencia: ¿Cómo estamos avanzando en la organización y difusión de los activos de datos en la CEPAL? Le damos la cordial bienvenida al doctor Campos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación, Antonio, para poder estar trabajando en conjunto en este sistema de indicadores que se tiene programado para este periodo que está del 23-27 en esta segunda etapa. Muy buenos días a todos, a muchos. Es un placer estar por acá en la Ciudad de México. Lo comentaba cuando llegué con César. Déjenme decirles que además de experto en estadísticas educativas y en indicadores educativos, mi colega Daniel Takari es un experto bailador de tango, él es argentino, entonces aquí podemos después hacer una sesión en esta parte orgánica en el espacio que nos presentaron. Pero bueno, la idea de lo que yo quería presentar es un poco lo que estamos haciendo dentro de la CEPAL, es lo que en el ámbito general, en el ámbito de la región, para la construcción de la información y la consecución de la información estadística y geográfica que tenemos dentro de todos los países de América Latina y el Caribe. Lo que queremos preguntar es cómo hemos ido avanzando en la organización y la difusión de los datos, ¿sí? Lo que quiero
en una primera instancia es, corría muy bien, es un poco hacer, como bien lo comentó el titular, el director de Ceneval, el acervo de datos y de información estadística que tienen desde hace 30 años y que hay que compilar, pues para nosotros es muy similar. Lo platicábamos ayer durante las sesiones de la asistencia técnica, que pues bueno, nuestros anuarios estadísticos en la CEPAL datan de más de 30 años hacia atrás, pero pues en algún momento se producían los documentos, los libros, y la información que se archivaba y se guardaba o se quedaba o en los papeles o en muchos casos se quedaba, se tiraba porque pues, no cabía en las computadoras en aquellos tiempos. Es a partir del 2006 cuando empieza un primer ejercicio para construir una base de datos relacionada que le permita a la CEPAL poder generar esta información en ese sentido y poder empezar a trabajar con la información de los datos para la región América Latina y el Caribe. Y de ahí a partir del tiempo se fueron agregando algunas otras bases de datos y algunas otras temas que se fueron generando. Por ejemplo, el Observatorio de Género, que tiene mucho arraigo en América Latina y el Caribe, los perfiles estadísticos y regionales de los objetivos de desarrollo del milenio que se implementaron en el 2011. Aparece por primera vez el portal en la página web de la CEPAL, un portal de CEPALSTAT, en el que empieza y genera y tenía pues información de las bases de datos que se van concentrando y que nosotros vamos compilando de los diferentes países de la región. En 2014 hay una innovación en las que buscamos hacer un vínculo de la información estadística con el repositorio o la biblioteca de la CEPAL, todo lo que tenemos en el repositorio digital, y poder asociarlo con alguna de las bases de datos para que pudieran seguir teniendo esta información. Así se sigue todo este proceso hasta en el 2019, que es cuando nace, después del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, nace a petición del Secretario General de Naciones Unidas de que todas las oficinas regionales de Naciones Unidas pudieran tener un portal donde se pueda visualizar el seguimiento de la Agenda 2030, pues se creó un portal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el SDG Gateway, para poder albergar la información que se producía de las diferentes oficinas, de las diferentes agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, en el seguimiento de cada uno de los indicadores y de los 17 objetivos de la Agenda 2030, pero también ahí nosotros incorporamos un apartado donde podíamos dar seguimiento a todas las series estadísticas de cada uno de los indicadores de la Agenda 2030 solamente para la región. Hay una base global ubicada en la División de Estadística de Naciones Unidas y nosotros jalamos la información solamente para América Latina y el Caribe. Entonces podíamos hacer comparaciones entre países dependiendo de los indicadores y la información que se tiene. Ahí está. Y esta parte nos sirvió muchísimo porque fuimos aprendiendo en cómo ir incorporando nuevas visualizaciones y nuevas tecnologías para la visualización y una mejor atención al usuario, al cliente, al usuario, a los investigadores para que pudieran bajar de una mejor manera la información. Luego le seguimos con temas en el 2020 que nos atrapó la pandemia y construimos un observatorio para el COVID-19 donde también ahí incorporamos la primera etapa, la primera fase
de la vinculación entre la información estadística y la información geográfica. Es decir, creamos en ese observatorio un geoportal donde íbamos incorporando país por país todas las medidas que los países estaban tomando para atender la pandemia del COVID-19. Es el cierre de las fronteras, el cierre de las escuelas, las vacunaciones, etcétera. Y entonces era una lista de medidas que país por país íbamos recopilando a partir de la información que nos daban los coordinadores residentes que había del Sistema de Naciones Unidas en cada país, y de ahí se vaciaba en una plataforma e íbamos identificando cómo iba. Jalábamos, por ejemplo, de otras a través de las APIs famosas, jalábamos información de otros temas como el número de casos que venían de la plataforma esta que estaba de John Hopkins, que estaba en ese momento, pues la teníamos incorporada, pues que era información pues que venía de la parte global y que pues, nos funcionaba en ese sentido. Entonces, fuimos incorporando en ese sentido una serie de tecnologías para ese proceso. Surge también el Plan de Desarrollo Integral, que es todo un proyecto que en su momento la CEPAL impulsó para buscar cómo mejorar las causas estructurales de la migración en un proyecto entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y donde nosotros participamos ya con un geoportal y donde pudimos incorporar todos y cada uno de los proyectos que las agencias, fondos y programas tenían en cada uno de los países. Es decir, empezamos a hacer una vinculación entre diferentes fuentes, no solamente estadísticas, sino también de temas cualitativos, para poder hacerlos y visualizar y que tuvieran una mejor funcionalidad y visualización para la toma de políticas públicas. Ese era el objetivo. En el 21 lanzamos una renovación del CEPALSTAT, en el que ya toda la información estadística, todos los indicadores que teníamos en la base de datos, los Exceles y todos los tabulados que teníamos en nuestra plataforma del CEPALSTAT, ahora los podíamos visualizar y podíamos hacer comparaciones de manera georreferencial, es decir, en mapas, y que podían llevarnos de un lado para otro entre visualización, comparar diferentes series entre cada uno de los temas para poderlo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo este proceso pues, fue un proceso que llevó mucho tiempo de ir trabajando, y en el 22 lanzamos un geoportal porque tuvimos la oportunidad de, nosotros en CEPAL somos la Secretaría Técnica de lo que le llamamos la Conferencia Estadística de las Américas, que es la reunión regional de todas las oficinas estadísticas de América Latina y el Caribe. Somos secretarios técnicos de ellos, pero también somos secretarios técnicos de una organización también de Naciones Unidas, que es el Grupo de Expertos en Información Geoespacial, en la cual somos secretaría técnica y donde buscamos esa vinculación entre la información estadística y geográfica. Esa ventaja comparativa que tenemos en México, que solamente tiene México y Brasil, que es se ha convertido en una buena práctica mundial de poder tener las dos disciplinas en una misma institución para que puedan tener una palabra que nosotros hemos puesto y hemos trabajado mucho, que se llama interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos mover de un lado a otro las variables y pero en ese sentido, pues hemos ido trabajando, y una vez que lanzamos el geoportal, también el CEPALGEO en el 2023, con toda la información geográfica, no solamente estadística, sino también geográfica, capas geográficas de uso del suelo, de áreas protegidas, de océanos, de vías de ferrocarril, de carreteras, de todos los tipos de capas geográficas que se tienen para temas de desastres y de todo este tipo de cosas que se puedan mezclar con información estadística, pues ya las tenemos y las tenemos todas
de una manera interoperable y estamos avanzando ahora en este año para poder trabajar con imágenes satelitales y poderlas bajar ya una vez que están procesadas y poderlas incorporar para todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con estadísticas de cambio climático en ese sentido que está muy, con mucha fuerza, lo podemos ver con el calor, en la ola de calor. A nosotros ahorita en Santiago está lloviendo con temperaturas muy bajas, cosa que no ocurría en 12 años, 4 días de lluvias, también por el cambio climático. Bueno, pues esta información pues es muy útil para la toma de políticas públicas. Y como lo comenté, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, ya tenemos nosotros las dos plataformas, la principal, el Cepalstat, pero también la parte del Cepalgeo y el Cepalstat, donde tenemos toda la información que están vinculadas una y otra y que permiten pues todo pasar de aquí para allá y de allá y de la parte geográfica a regresar a la parte de los tabulados y la parte estadística, ¿no? Y es una plataforma que tiene una mucho mejor visión, que es más amigable, que puedes bajar información, que te permite bajar información para análisis en bases de datos en Excel, en DBF y en algunos otros para que puedan ser utilizados por R, por Python, por SPSS, por lo que fuera, así como los mapas que ya tienen y los puedes bajar para poderlos incrustar en una publicación de cualquiera y que se ve bastante bien. ¿Qué tiene nuestra plataforma Cepalstat? Que pues tiene estadísticas e indicadores de la región, indicadores periódicos, perfiles regionales y nacionales, es decir, un conjunto de indicadores clave, y tenemos varios portales analíticos, publicaciones estadísticas, recomendaciones de las metodológicas internacionales, los principales clasificadores internacionales para la producción estadística, todos estos que provienen de las definiciones que pues, los estadísticos en el mundo, a través de las reuniones anuales que tenemos en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, vamos definiendo y vamos generando normas técnicas para que todos los trabajos y todas las encuestas que hacemos y los censos pues sean todos de una misma homologable. Tenemos información, cobertura geográfica para 33 países y 14 estados asociados. ¿Y cómo está estructurada? Pues en los pilares del desarrollo, en la parte demográfica y social, en la parte ambiental, en la parte económica, en la parte ya transversal y con temas transversales que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también la parte transversal de género y también desagregaciones para indígenas, afrodescendientes, pero también estamos bajando ya mucho con los temas a nivel subnacional y a nivel municipal, utilizando técnicas estadísticas con información censal, como lo es el muestreo de áreas pequeñas, ¿no? En inglés, Small Area Estimation. Las fuentes de información, todas son, y aquí sí, puras fuentes oficiales nacionales e internacionales, pero también tenemos una base de datos que estamos por lanzar, una base de microdatos de las encuestas de hogares de todos los países de América Latina. Tenemos algunos del Caribe, pero solamente los países de América Latina pues hacen encuestas de seguimiento continuo y anual. Entonces, esa base de datos tiene más de 20 años, con la cual nos permite, hicimos una homologación, le llamamos BADEO, y con esa generamos toda la información estadística, pero fundamentalmente todos los análisis de pobreza y desigualdad que generamos y que la CEPAL lanza en sus panoramas sociales. Esa base de datos se llama BADEO, y en este año estaremos lanzando ya la plataforma abierta del BADEO, en la cual ustedes van a poder entrar, pedir la información, procesar información y sacarla. Los microdatos no se los van a poder llevar a su casa porque son propiedad de los países y tenemos pero sí puedes tú entrar, hacer los procesamientos que quieren y producir la información para generarla y vaciarla. Pero toda esta parte
está pues, bajo las normas técnicas definidas a nivel internacional y siempre siguiendo la información. Entonces, la CEPAL se ha caracterizado mucho por dar el seguimiento de la pobreza por ingresos para la América Latina y el Caribe y hacer una comparación entre países con una base homologada que permita comparar uno contra otro. Estamos por sacar y espero que este año lancemos ya un índice de pobreza multidimensional a nivel regional que nos permita también buscar con algunos elementos y con la información de encuestas poder generar esos indicadores de pobreza multidimensional siempre comparados entre toda la región, porque cada país tiene su índice de pobreza multidimensional, pero no es comparable uno al otro. Como lo comenté, aquí está la estructura en los pilares. Y si nos vamos un poco a la estructura del Cepaletal y me voy a meter en la parte demográfica, casualmente aquí está todo lo que tenemos. Tenemos datos para información de pobreza, distribución del ingreso, empleo, educación, salud, vivienda, etcétera, gasto público social, gobernanza. Me voy a meter en la parte de educación, donde tenemos información pues, que proviene, información que vamos recopilando y que en conjunto con UNESCO también jalamos información en ese sentido, pero tenemos información, distribución de la población por nivel educativo, asistencia escolar, tasa de escolarización, tasa de matrícula, pero también podemos agarrar la información con las encuestas de hogares y poder hacer alguna desagregación a niveles de quintiles de ingreso, como lo estamos haciendo, para las diferentes áreas, ¿no? En términos de procesos, en términos de recursos, en términos de impacto que estamos encontrando en este sentido. Entonces, tenemos toda esta información para la región, para todos los países, y podemos hacer comparaciones y gráficas entre países para poder llevar y presentarlo en ese sentido, para que lo puedan ustedes trabajar, analizar para proyectos de investigación en la UNAM, en todos lados, en todas las universidades que nos están escuchando, todas las universidades privadas. Es una plataforma abierta, es una plataforma que es de uso para pues, toda la América Latina y el Caribe, que nos va a permitir tener esta información. Algunas gráficas, como lo comenté, por un lado puedes tener tabulado, como lo estamos viendo por acá, pero por otro lado podemos jugar con las gráficas y los mapas. De este lado tenemos las tasas de pobreza que hay a nivel de país, y por este otro lado tenemos la parte de educación, la asistencia escolar por grupo de edad. Entonces tenemos aquí la información, y tú puedes correr la información para ver con dos gráficas, con dos temas distintos, puedes identificar e ir viendo la información. Pero también puedes poner aquí temas ambientales y te puedes poner aquí temas económicos, o puedes poner dos temas educativos y poderte mover, o temas de pobreza o temas de lo que sea, y poderte mover. El programa te lo permite en todos los ámbitos. Esta es otra, que es el promedio de años de estudio, y tenemos ya una desagregación pues a nivel estatal, donde podemos ver pues las diferencias por los colores, las diferencias tonalidades, y ya si quieres meterte a jugar más, puedes cambiar las escalas, puedes cambiar los colores, o sea, si quieres hacerlo para un trabajo de investigación en las universidades, pues puedes bajar y puedes hacer muchas otras cosas para poderlo presentar en tus trabajos, en tus escuelas, con diferentes acciones económicas, ambientales, sociales, etc. ¿Qué tiene el Cepalestar y por qué? ¿Cuál fue la idea de querer tenerlo? Ayer comentábamos que muchos, y en la CEPAL, trabajábamos con programas de cómputo que son caras las licencias, el SAS, el SPSS, etcétera. Y ahora, pues, todas las plataformas abiertas y los programas abiertos, R, Python y algunas otras plataformas que permiten jugar y que tienen procesadores estadísticos muy buenos, tan buenos como los privados, pues eso nos hace facilitar poder entrar en los países y poder ofrecer estos servicios de asistencia técnica
sin que se tengan que amarrar a una plataforma o una plataforma geográfica como puede ser Esri, y que, pues bueno, cuando yo me tocó trabajar en el INEGI, pues la licencia para poder trabajar en Esri o en ArcGIS, pues eran carísimas, y pues y ya los software abiertos, pues ya cumplen esa, y hay toda una comunidad que siempre está actualizando todos estos software y que se está alimentando entre ellos, y no te cuesta, y no le cuesta a los institutos estadísticos, y no le cuesta a las universidades poder trabajar en ella. Entonces, la idea que nosotros estamos buscando siempre, y a través de las instrucciones que tenemos desde la Secretaría General de Naciones Unidas, trabajar con códigos abiertos, con datos abiertos, que todos sean, lo que comenté, interoperables, que puedas jalar de un lado a otro y que puedas hacerlos que se conecten las diferentes bases de datos, tanto relacionados como documentales, como estadísticas, como imágenes satelitales, y que puedan integrarse en una plataforma y que puedan trabajar en su conjunto, ¿no? Que todo sea integrado, por supuesto, aplicando estándares internacionales y comparables, y que puedas darle una trazabilidad en el territorio, y que también te sirva, pues, para bajar la información y hacer análisis para poder llevar y presentar todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que nosotros estamos trabajando ahora en este proceso, pues es construir lo que le llamamos un ecosistema de todos los datos y toda la información que tenemos en la CEPAL a través de procesos innovadores. Por un lado, tenemos nuestro banco de datos estadístico, con los bancos de datos de censos, con los datos de encuestas en hogares y de datos de encuestas industriales que ya tenemos. Tenemos ya un banco de datos de encuestas de manufactura, que son la que le llaman aquí la encuesta industrial en México, de más de 10 países que hacen encuestas de manufactura económica, que sirven para analizar temas de productividad, temas de tantas cosas que están en ese que podemos explotar. Y estamos mezclándola para hacerlas interoperables con la parte de la información geoespacial, pero también con toda la parte documental que ya tenemos con la biblioteca y que estamos vinculando cada vez más, y buscar temas con temas cualitativos que permitan vincular con los datos estadísticos con temas cualitativos. Y lo que estamos buscando ahora en estos, estamos empujando hacia las imágenes satelitales, que cada vez están más en boga y que cada vez son más utilizados para la toma de decisiones. Todos traemos en nuestro teléfono el famoso Waze, el Google Maps, y para poder identificar, pues eso tiene que ver con la interoperabilidad, y pues eso es lo que estamos buscando nosotros en ese sentido. Y una de las otras cosas que estamos buscando a partir del próximo año, cómo trabajar con los activos comunicacionales que la CEPAL produce y que podamos incorporarlos y vincularlos, y que con un solo dato que nosotros queramos picarle al PIB, que nos digan, puedes ver este video en esto, puedes ver esta publicación, tienes esta imagen, tienes esto, y que puedas generar para ti mismo toda una información. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando, y esas son las etapas en las que estamos empujando para poder, a través de esto, poder llevar asistencia técnica a los países y a los procesos que ya estamos llevando, estamos generando. Acabamos de terminar un proyecto en el que ya instalamos con tecnología y con software libre dentro de la CEPAL, aprovechando todo esto que hemos estado haciendo, geoportales estadísticos en 8 países de América Latina, donde 4 de ellos al menos, ya presentaron sus censos de población en esta información. Entonces, yo creo que hacia allá la CEPAL está buscando cómo, a través de la asistencia técnica, llevar todos estos procesos, y utilizando el expertise que tenemos como estadísticos, como generadores de información, compiladores de información, pero también con la experiencia que tenemos en la generación de indicadores estadísticos, podamos apoyar a las diferentes instituciones de América Latina y el Caribe. Yo me quedo aquí y le paso la palabra a mi colega, porque ya va a entrar a los temas en comento del tema educativo. Muchas gracias.
Y continuamos este programa con una segunda conferencia, en esta ocasión impartida por el maestro Daniel Tacari, jefe de la Unidad de Innovación y Difusión Estadística de la CEPAL. El título de la conferencia es La importancia de los sistemas de indicadores educativos. Doctor, le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. No voy a hablar tanto, no se preocupen, voy a hablar justamente de un tema que nos convoca a todos, que tiene que ver la producción, generación, procesamiento, difusión, uso y análisis de indicadores educativos, un tema que, como el director mencionaba, es muy importante para Ceneval, y la idea es compartir con ustedes algunas ideas, tal vez un poco más desde un marco más conceptual, más teórico respecto de los indicadores educativos y cómo organizar la información educativa de manera sistémica o estratégica, ahora lo vamos a ver, pero también con alguna mención respecto de algunos ejemplos en cómo organizar esta información, cómo definir los sistemas educativos, y obviamente con poco o con algunas reflexiones respecto de qué es lo que podemos hacer desde Ceneval en este sentido para poder avanzar en esta ruta, en esta hoja de ruta planteada. Antes que nada, y principalmente para los colegas que están conectados por streaming, les cuento que nosotros tenemos aquí dibujado en el piso un sector donde se supone que nos vemos en el video o no nos vemos en el video. Va a ser bien difícil estar entre una línea y la otra, por lo tanto creo que me voy a salir y entrar todo el tiempo en el escenario dependiendo un poco de cuánto pueda leer o no la pantalla. Así que mil disculpas para la gente también que está siguiendo esta presentación de manera remota. Bien, entonces, empezamos. Y creo que esto es de alguna manera la pregunta que todos nos deberíamos tratar de contestar ante la solicitud desafiante del Ceneval, particularmente César, que nos solicitó exponer sobre la importancia de los indicadores educativos, de los sistemas educativos. Entonces, antes de hablar de los indicadores, particularmente de educación, es decir, ¿por qué es importante un sistema de indicadores educativos? Obviamente en este ámbito es muy claro porque es importante la educación. Sabemos por qué es importante tener un conjunto de indicadores, lo vamos a conversar ahora, y más aún por qué debiéramos tenerlos de manera sistémica, que es un poco la conformación de la frase completa, un sistema de indicadores educativos. Bueno, quiero partir un poco reflexionando con ustedes respecto de por qué es importante organizar la información que tenemos sobre este fenómeno tan particular, sobre este concepto tan particular que es la educación. Primero porque nos permite definir un fenómeno X, cualquiera sea este, educativo u otro, de cualquier otra índole, evaluar un tema en particular, hacer un diagnóstico, monitorear, hacer un seguimiento de un tema que nos interesa, por lo tanto, sacar ciertas conclusiones y, en definitiva, generar conocimiento sobre ese fenómeno que nos interesa medir, que nos interesa entender. Porque no nos olvidemos que, de alguna manera, y ahora lo vamos a ver, tenemos en el éter alguna realidad bien difícil de entender y lo que estamos tratando es ponerle certidumbre a los aspectos de incertidumbre de algo que no conocemos. En resumen, entonces, imagínense navegando por el mar. ¿Con o sin instrumentos? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Subirse un barco con instrumentos para navegar o sin instrumentos para navegar? Creo que la mayoría va a elegir el barquito que tenga todos los instrumentos impecables para saber por dónde voy, hacia dónde voy y cómo llegar a buen puerto. Bueno, un poco el tema de la información pasa por la misma reflexión. Necesitamos de este tipo de información para no navegar a ciegas y poder tener un zoom sobre las cosas que nos interesan y así poder comprender mejor la evidencia disponible sobre un tema en particular y así tomar decisiones basadas en evidencia, informadas. Y en ese sentido, obviamente, la cadena podemos discutir mucho sobre si es esta o no. Básicamente, los elementos que yo escribí en esta lámina, en esta slide específico, es un camino casi natural, pero podríamos discutir si va primero o no la información estadística del dato, pero básicamente el final es lo que importa, generar conocimiento sobre un tema en particular, y obviamente el tema de los indicadores juega un rol importante porque nos permite acotar más aún el foco, el énfasis de lo que queremos analizar, difundir, comunicar. Ahora bien, como decía recién, como les comentaba, tenemos que también aceptar algunas condiciones al momento de definir estos indicadores, definir este sistema de indicadores. Como decíamos, tenemos identificado el fenómeno que queremos medir.
una nebulosa, en definitiva, es algo que no conocemos a cabalidad y por lo tanto necesitamos aferrarnos a algo para poder definir, decidir, describir, analizar ese fenómeno en particular. Es por eso que es muy importante tratar de asociar ese fenómeno que quiero medir con un marco conceptual que empieza a enmarcar, marco conceptual, el fenómeno en el cual estoy interesado. Dado ese marco conceptual, inmediatamente caigo en un modelo de análisis para entender ese marco conceptual y automáticamente, desde el punto de vista cuantitativo, es que empezamos a pensar en este espacio de observación. ¿Qué variables le voy a medir a ese espacio de observación a través del modelo de análisis propuesto para entender esa realidad de la cual no sé demasiado? Y obviamente ese espacio de observación y medición me lleva a la definición de métricas, de estadísticas, de indicadores, para decir algo de esta cosa que tengo acá arriba. Sin embargo, no podemos evitar pensar de que si bien ganamos en simplicidad para entender esto, también tenemos pérdida de información al acotar este conjunto de indicadores respecto de esto, que si la conociéramos en realidad al 100%, dejaría de ser incertidumbre, tal vez incluso hasta perderíamos interés, porque no conociéramos absolutamente, entonces sería determinístico, sería muy fácil sacar conclusiones y saber qué hacer. Sin embargo, el cuento no solamente va en un sentido, sino también al revés. Muchas veces cuando llegamos finalmente a identificar los indicadores, también hay que hacer el ejercicio a la inversa. ¿Por qué? Porque en el análisis a la hora de detectar estos indicadores, tengo que volverme a hacer las mismas preguntas, pero ahora al revés. ¿Hice el camino correcto a la hora de elegir estas métricas para definir algo sobre esta cosa que no sé medir? ¿Se ajusta el modelo de análisis que propuse? En definitiva, logré decir algo de la realidad o en realidad me acerqué a otro fenómeno que quería medir. Es muy común muchas veces que en la discusión, a la hora de elegir las métricas y a ir acercándome en este modelo más simple y en esta pérdida de información, me termino dando cuenta que con lo que cuento ya no quiero medir lo que quería medir, sino algo que se parece o incluso que esté un poquitito alejado. Entonces, este análisis desde el punto de vista más teórico, a la hora de elegir los indicadores, es interesante hacerlo en ambos sentidos para confirmar que las métricas, los indicadores, las estadísticas, los datos con los cuales dispongo, finalmente sí ayudan a entender este fenómeno del cual no tenía mucho que decir hasta el momento de empezar a medir. Ahora bien, para encontrar este sistema de indicadores, para definirlo, para reflexionar sobre ellos, obviamente tengo que ir acompañándome con ciertas preguntas que me ayudan a ir definiendo qué cosas quiero medir. Y obviamente podríamos seguir agregando muchas preguntas, pero a mí me parece muy importante nunca perder el norte respecto de para qué estoy midiendo lo que mido, para quiénes estoy midiendo lo que mido, y por lo tanto qué información voy a incluir para poder satisfacer las demandas de este sistema de indicadores. ¿Para qué? Como decíamos, la realidad es media difusa, necesito proponer un marco conceptual, un modelo de análisis, y obviamente las distintos arreglos que puedo tener respecto de la información, voy a pasar por adelante la cámara para que no se olviden pegar. Pueden tener dos tipos de organización. Puede tener una organización más estratégica, analítica, o sistémica. Esto no es de autoría mía, de hecho lo he escuchado muchas veces en varios talleres y seminarios sobre educación, sobre sistemas de indicadores educativos aquí en México, pero básicamente lo que tiene por detrás es que esto en general atiende a un marco político institucional definido con metas específicas, eventualmente con umbrales o un horizonte temporal. Y obviamente podemos encontrar varios ejemplos en este sentido. Los países de la región muchas veces establecen sus planes de educación a través de un conjunto de metas a un año en particular, puede ser asociado a un periodo de gobierno o incluso más largo. O también puede haber algunos marcos regionales o internacionales que los Estados miembros
firman y se comprometen a observar, a cumplir, a trabajar en pos de lograr esos objetivos, los cuales pueden ser en el plano más internacional, Educación 2030, que es el marco de metas y objetivos de la UNESCO en los temas de educación, o particularmente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la cual después voy a hablar un poquito, chiquitito, respecto de educación. En cambio, en el enfoque sistémico también hay mucha literatura dando vuelta. Muchos de los países de la región y del mundo han usado durante muchísimo tiempo el modelo SID, en el cual también me voy a referir en un par de reglamentos más adelante. O también, de los 90 a esta parte, centrado en poniendo foco en el logro de aprendizaje de los alumnos. Y hay varios modelos sistémicos en torno a tener en el centro del modelo analítico el logro de los estudiantes y a partir de ahí ir construyendo los distintos anillos en torno al alumno y definiendo para cada una métricas e indicadores. Obviamente también podemos tener algunas propuestas más desafiantes donde la perspectiva de derechos y el análisis de la calidad de educación en un sentido más amplio del logro de aprendizaje también son dimensiones que permiten ordenar los componentes de aquel fenómeno que quiero medir, a las cuales también después les voy a contar un ejemplo en particular. Pero obviamente ese para qué, como decíamos, también está asociado a los planos de análisis y medición, y particularmente queremos también definir si lo que quiero hacer es más en la macro o en la microescala, porque no es lo mismo definir indicadores para el sector social, para el sector educación, para algún nivel educativo en particular, o si quiero definir indicadores a nivel alumno, escuela, aula, director, o lo que fuera. Es decir, no es igual, muchas veces tienen los mismos nombres, pero los objetivos son totalmente distintos y el tratamiento metodológico también. Por lo tanto, es importante saber hacia quién va dirigido la propuesta de indicadores que quiero hacer. Y eso obviamente también me define cómo voy a medir dichos indicadores en un sentido o en el otro. Y esto va de la mano de a quién se lo voy a dar. ¿Quién va a usar mi información? ¿Quién va a usar los indicadores una vez definidos? Y obviamente todos coincidimos que es para los tomadores de decisión. Pero los tomadores de decisión también puede ser en la micro o en la macro escala. Un director de establecimiento educativo también toma decisiones en función de la información. Lo mismo un maestro. Pero también una autoridad educativa en un momento dado. Por lo tanto, el conjunto de indicadores tiene que tener muy claro hacia quién va dirigido para saber también cuál va a ser el uso que se va a hacer a ese indicador y qué tipo de política o de acción alimenta. Una política sectorial, una política o acción de aula, pero en definitiva todos siguen el mismo propósito, pero no tenemos que perder respecto a quién es. Entonces, algunos ejemplos de organización de indicadores que andan dando vueltas por ahí. Particularmente puse uno desde el punto de vista estratégico que tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta agenda se firmó por todos los Estados miembros en el 2015, tiene un horizonte temporal en el 2030 y un montón de compromisos, una declaración de deseos bien intencionados, digamos, de nuestros jefes de gobierno respecto de lo que pretenden para nuestros pueblos, para nuestras sociedades al 2030, siempre en un marco de prosperidad, sin afectar los recursos naturales y el medio ambiente. Y particularmente hay un objetivo muy específico. Si bien hay algunos indicadores de educación repartidos por el resto de la agenda, hay uno específico de educación que lo que nos propone es nada más ni nada menos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Dios nos ayude, digamos, a lograr el objetivo al 2030, pero de alguna manera este objetivo tiene un conjunto de metas específicas. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo de un sistema de indicadores estratégicos? Primero porque evidentemente el arreglo estratégico está ordenado en función de metas propuestas a cumplir a un horizonte temporal en particular. En este caso, digamos, el proyecto político institucional está definido por la Agenda 2030, con un horizonte temporal al 2030, como decíamos, está organizado según un conjunto de objetivos y metas, y digamos, está pensado más desde una escala más macro, no tiene indicadores micros. Realmente estos tipos de estructuras y más a nivel internacional
son compromisos a nivel nacional y por lo tanto afectan, digamos, al Estado en su conjunto y particularmente, de alguna manera, iluminan el camino a recorrer a la hora de la decisión, la toma de decisiones, la definición de políticas públicas en el terreno educativo. Como decíamos, este objetivo en particular tiene 10 metas y tiene 12 indicadores propuestos. Entre paréntesis he puesto 14, porque en realidad si bien el marco de monitoreo es internacional, es definido por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, particularmente en América Latina y el Caribe, una decisión de parte de los Estados miembros dentro de la Conferencia Estadística de las Américas en poder identificar algunos desafíos propios para la región. Y en el terreno del ODS 4, del ODS de educación, se incluyeron 2 indicadores más, de los cuales, ¿por qué hago la mención en particular? Porque uno tiene que ver con la tasa de matrícula en educación superior. La educación superior no está tan visible en el marco de la Agenda 2030, sin embargo, los estados de América Latina y el Caribe consideran que es un componente, un tema fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades y han puesto un indicador a monitorear el 2030, la tasa de matrícula en el nivel superior. Ahora bien, como ejemplos de arreglos sistémicos, voy a compartir con ustedes 2. Por un lado, el modelo SIP. El modelo SIP es un modelo muy viejo en realidad, pero estuvo muy de moda durante mucho tiempo y sigue estándolo. Es un arreglo sistémico fácil de implementar, que se llama SIP por las 4 letras que son las iniciales de los componentes del modelo SIP, particularmente contexto, insumo, proceso, producto. Pero en general hay muchas adecuaciones de este modelo y algunos países lo utilizan literalmente así, hay algunos que subdividen las categorías en 2 o más, algunos le agregan el componente de impacto al modelo, es decir, es un modelo bastante flexible y por lo tanto es fácil de adecuar a las necesidades de un país en particular. Obviamente va de la mano de un proyecto político institucional, en este caso a nivel país podría ser. La UNESCO durante muchísimo tiempo tuvo organizados sus indicadores a nivel internacional, también según el modelo SIP, obviamente con el compromiso tanto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como de la Agenda 2030 después del 2015, ha puesto énfasis en publicar mucha su información en función de la estructura de la Agenda 2030 per se, más que por el modelo SIP. Pueden tener o no un horizonte temporal, en general zonas temporales, digamos, no hay un compromiso asumido con una fecha en particular. También son definidos generalmente a nivel de la macroescala. Pueden ayudar también para definir indicadores en la microescala, pero generalmente los indicadores de la microescala tienen objetivos mucho más específicos que ayudan a la hora de identificar los elementos que lo conforman. Y obviamente sirve también para definición de políticas públicas, y después vamos a hablar un poquitito de eso en función de la comunicación de los resultados encontrados. Básicamente es un modelo lineal propuesto, donde se supone que es casi, no quiero usar, en la ecuación se está muy mal pensar esto como una cadena de producción, pero rápidamente uno ve la cinta transportadora acá. Pero es decir, básicamente tenemos un contexto, ¿sí?, que de alguna manera enmarca, dimensiona el problema de la educación, realmente tiene que ver con variables e indicadores que son exógenos al sistema educativo per se, hablan de la población que es atendible, de la situación general del país, per cápita, tasa de empleo, tasa de pobreza, es decir, es un poco lo que condiciona el desempeño del sistema educativo. Insumo realmente se refiere a recursos, es decir, con qué recursos cuento para poder implementar el modelo educativo que quiero. Entonces eso se refiere principalmente a financiamiento educativo, gasto educativo, docentes, infraestructura, aulas, recursos metodológicos, pedagógicos, y tiene que ver con cómo acompaño la acción que quiero hacer. Los indicadores del proceso realmente atienden a todo lo que tiene que ver con las trayectorias educativas de los alumnos, el acceso, la matriculación, la trayectoria durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que entran a la escuela hasta que se egresan, y por lo tanto también tiene que ver mucho con las condicionantes de estos resultados, para entender por qué me dan las cosas que me dan. Y por último, como les decía, productos o resultados, donde a veces también se incorporan algunos indicadores de impacto, que tiene que ver justamente con la última parte de esta cadena, que es cómo salen estos alumnos a la vida adulta,
desde el punto de vista de logros de aprendizaje, con qué tasas de egreso, digamos, si hay una batería de indicadores que rápidamente podríamos identificar ahí. Ahora bien, como les decía, básicamente en la década pasada, o incluso antes, se empezaron a hacer muchas discusiones al principio de manera muy teórica respecto de qué se entiende por calidad de la educación. Como ustedes saben, en los 90 particularmente hay una eclosión de modelos de evaluación, por lo menos en América Latina y el Caribe. Hay muchos pedagogos y educadores de la región que empiezan a escribir sobre lo que se entiende sobre calidad de la educación. Y también hubo un fuerte énfasis en centrar, tal vez al principio por un tema operativo, pero termina instalándose el concepto de que calidad de la educación es sinónimo de logros de aprendizaje. Desde mi perspectiva en particular, es una visión demasiado simplista del tema de la calidad y por lo tanto, sí, en la década pasada empezaron a aparecer muchos autores y también educadores que empezaron no a cuestionar el modelo del logro, pero sí remarcar que era necesario mirar esto de una manera más comprensiva y amplia y que no solamente tenía que ver con cuánto habían aprendido los alumnos y eso era el indicador de eso. Entonces, se empezaron a proponer algunos marcos conceptuales específicos para entender este concepto de calidad, obviamente desde un concepto más sistémico, también asociado con un proyecto político institucional. En definitiva, esto está muy asociado a lo que un Estado pretende para el alumno que quiere egresar de su sistema educativo. Es decir, ¿qué ciudadano quiero formar? Básicamente está asociado con esto. Y por lo tanto, en general, se trata el concepto de calidad de educación desde un enfoque de derechos. Y en ese sentido, particularmente, esto es digamos, resumen mío, no todos los modelos que han trabajado calidad de educación tienen estas dimensiones, pero yo creo importante, y ahora se las voy a comentar un poquitito, que incluyan por lo menos estas 6 dimensiones que vemos, que tienen que ver con la relevancia de la educación, la pertinencia, eficacia, equidad, suficiencia y eficiencia. Puede tener un enfoque temporal o no, realmente no lo tiene. Y también son a nivel macroescala, como se podrán imaginar. Digamos, no es fácil definir estos conceptos a nivel microescala. Y por supuesto también debieran alimentar la posibilidad de poder informar a las autoridades para que puedan definir políticas públicas enfocadas en las necesidades. Es un modelo obviamente circular en el sentido que ningún componente está por encima del otro o por adelante del otro. En general, los temas de relevancia están más asociados con, como decíamos, el derecho, los cuatro pilares de la educación, tanto desde la normativa como desde el currículum. La pertinencia tiene que ver justamente con la flexibilidad para atender la diversidad, tanto del currículum como de la normativa como de las prácticas de aula. En el caso de la eficacia, y este sí es uno muy trabajado en la región, que tiene que ver con el logro de los objetivos propuestos de la gestión curricular, que tiene que ver con cuántos acceden, cuántos concluyen, cuál es el logro académico de los estudiantes. La equidad, no hace falta que les cuente qué significa el concepto de equidad, tiene que ver con la medición de la igualdad de oportunidades para todos, tanto desde la paridad de los logros, que muchas veces esto también se mide dentro de la eficacia, pero tendiente al cierre de brechas en distintas dimensiones que podríamos encontrar a la hora de entender la equidad. Por otro lado, tenemos la suficiencia. Esto básicamente atiende a los recursos disponibles para poner en marcha el modelo educativo que pretendo. Como decíamos antes, igual que en el caso del SIC, en el componente de insumos, tiene que ver con infraestructura, docentes, aulas, recursos pedagógicos y demás. Y por último, la eficiencia, que tiene que ver con cómo uso estos recursos. Es un concepto muy evaluado, muy monitoreado, muy medido en los primeros conjuntos de sistemas de indicadores allá por los años 70. Había un énfasis en la eficiencia de la educación, ¿no? Y entender que un repetidor implica más gasto y demás, por lo tanto, además de vulnerar sus derechos. Entonces, muchos de los indicadores propuestos en los 70s, 80s, atienden principalmente al tema de eficiencia, y también en aquel momento hubo un foco sobre ese conjunto de indicadores, así como fue en los 90 en el logro de aprendizajes. Igual, ahora ustedes tendrán que decidir cómo siguen escribiendo la historia, pero básicamente hay distintas tendencias históricas en función de algún tema que se instala como preocupación en los gobiernos, en los estados en general. Entonces, para ir
Definiendo algunas cosas en esta parte de mi presentación, entonces, definir un sistema de indicadores educativos implica adoptar un marco conceptual fundamental, definir cuáles van a ser mis unidades de análisis, definir un modelo de análisis que permita identificar y ordenar esa información, identificar sus dimensiones y componentes y, por lo tanto, identificar las variables y los indicadores. Es en ese trayecto que uno tendría que tratar de operacionalizar la propuesta de qué métricas voy a utilizar a la hora de medir el fenómeno que quiero medir. Ahora bien, estos indicadores, además de todo lo que dijimos, de los que tienen que cumplir y demás, tienen que también atenerse a ciertas características hacia el interior del sistema. Estos indicadores, por un lado, tienen que ser relevantes, es decir, ¿qué significa? Importantes, que signifiquen algo, ¿ok? Que sean pertinentes, es decir, adecuados al tema en particular, que sean objetivos, obviamente la subjetividad está fuera de discusión a la hora de poder definir un conjunto de métricas que nos diga algo sobre la realidad. Oportunos en tiempo y forma, esto es un fantasma, yo diría que es una espada de Damocles que tenemos todos los estadísticos en cualquier área, ¿sí? Las autoridades quieren el dato de ayer, no, yo no lo tengo, y el de mañana menos, pero el año pasado, qué suerte y con suerte. Y en la educación es muy típico, más que nada por los ciclos escolares. ¿Sí? No, digamos, hay muchos indicadores que se miden o se pueden componer recién cuando el ciclo se termina y por lo tanto hay que procesar, consistir, limpiar, calcular. Y bueno, esos tiempos a veces no van muy de la mano de los tiempos de nuestras autoridades, pero es una situación de altura natural. Uno tiene que aprender a manejarla, digamos, a la hora de construir las respuestas sobre los indicadores en particular. Tienen que ser metodológicamente robustos, indudable, para Ceneval esto no es algo nuevo, ni mucho menos. Sensibles a la detección de cambios, ¿sí? Porque son eternamente constantes, y algo que me está preocupando un poco respecto a que es, si en realidad el indicador capta lo que necesita captar, y confiable, es decir, que sí puedan ofrecer los mismos resultados y se lo utilizan más de una vez en situaciones similares. Ahora bien, es muy tentador caer en un listado infinito de indicadores, y más aún con la cantidad aún cada vez más creciente de información disponible a la hora de generar indicadores. Entonces, muchas veces, más allá del sistema de indicadores per se, se define un conjunto de indicadores claves, los key indicators, los core indicators, es decir, cuáles son los indicadores que apuntan directamente al blanco que quiero atender. En este caso, obviamente las recomendaciones pueden ser muchas, y esto son parte de mi reflexión, para mi gusto, en general debieran ser un conjunto acotado, no puede ser un conjunto eterno. Un tablero de control de 100 indicadores, pobre autoridad y pobre ustedes, ese tablero, digamos, es muy difícil manejar con tanta cosa. Obviamente con impacto, fáciles de comunicar y explicar, para mí esto es fundamental. Como les dije, yo soy estadístico de formación, tengo una maestría en biometría, uno podría hablar de muchísimas sofisticación metodológica en cada uno de estos terrenos, pero a la hora se lo tiene que comunicar a alguien que no es estadístico, que no maneja este tipo de cosas. Entonces, cuando la métrica es demasiado sofisticada, y si es necesario que lo sea, tengo que entender qué es lo que mide para comunicar eso y no la fórmula espantosa con la cual construir. Un error muy de los estadísticos, ¿sí? ¿Qué mide? Y describen la fórmula. No. Error número 1 del manual del buen practicante. No. Porque la autoridad muy rara vez hace un estadístico. No digo que no sean, puede ser que ojalá. No, que alguno que uno pueda tener un diálogo un poquito más de lo metodológico, pero en general no. Por lo tanto, esto para mí es fundamental. Comprensivo en el sentido del conjunto completo, y en la medida posible tratar de incluir medidas en cada uno de los componentes del modelo de análisis que elegí, para que no me quede un modelo cojo, que mido solamente algunas cosas. Y muchas veces lo que se hace es tener algún módulo rotativo, ¿sí? Donde no siempre mido todo el tiempo los mismos indicadores, sino que en realidad tengo un set que mantengo de manera estructural y otros que roto, puede ser por alguna coyuntura, algún tema que hoy quiero colocar en la agenda y mañana es otro. Es decir, uno tiene que tener cierta flexibilidad, que no se case, estos son los 15, son los 15 que van de aquí hasta la eternidad, sino que siempre tiene que haber una retroalimentación
en la consecución del objetivo de construir un conjunto de indicadores que atiendan a la problemática que quiero medir. Ahora bien, lo mencioné un ratito antes. ¿Nuestra tarea termina con la construcción de los indicadores? No. No. Por suerte o por maldición, pero no. ¿Por qué? Porque no alcanza con tener los numeritos bonitos que el equipo que lo construye los entiende. Tiene que ver también con cómo comunico los resultados que encontré. Y si bien esto puede ser, y es un tratamiento también desde lo metodológico y el expertise del grupo que lo construye, va en el marco de un mecanismo, de una estrategia de comunicación institucional. ¿Ok? Y es desde ese lugar donde puedo empezar a buscar distintos canales o pensar qué hago con estos resultados que encontré. La tradición nos dice que estos formatos que estén en pantalla son los que más abundan. Publicación como un documento, un informe, puede ser anual, trimestral, semestral, dependiendo de la temática que esté escribiendo. O algún reporte analítico específico, es decir, más allá de que el arreglo sea sistémico, puedo seleccionar algunos para hablar de algún tema en particular. Esto puede ir acompañado de trípticos, infografías, es decir, ahí se abre una batería de elementos que ayudan a la definición y comunicación, pero en el formato más tradicional. Pero tengo que comunicarles que la web define mucho del uso y de la comunicación de los resultados que estamos produciendo, y por lo tanto es fundamental entender cómo utilizo estos mecanismos para colocar los resultados encontrados. Y por lo tanto, los portales de datos, los visualizadores de los dashboards, los geoportales, y podríamos seguir incluyendo elementos en esta lámina, son fundamentales de pensar en el marco de la estrategia completa. Y obviamente, más aún, redes sociales, y este es otro componente importante. ¿Cómo hago para usar las redes sociales para comunicar los resultados que encontré? Y esto implica un pensar mucho más específico. O sea, no tiene, obviamente, la estrategia de comunicación, porque son elementos muy claros, muy rápidos. Piensen un poco en el auditorio que ha cambiado tanto en los últimos años, y desde dónde nos consultan más, desde redes, de publicaciones web, o porque me siento con un pastor de leer la publicación. La respuesta se la dejo a ustedes. ¿Ok? Y obviamente, en la medida de lo posible, si sé que conozco que tengo audiencias específicas en el uso de mis resultados, también podría generar algunos talleres específicos para trabajar con esas audiencias. Me quedan 2 láminas nada más, se lo prometo, si no me equivoco. Ahora bien, no me tengo que olvidar para quién van destinados estos y cómo acompaña esa estrategia de comunicación a la hora de colocar esta información en línea en una publicación. Por lo tanto, puede ser una descripción sistémica, pero también puede ser que responda a alguna pregunta relevante de política pública. ¿Se cumple el derecho a comunicación de calidad a disminuir los rezagos escolares? Sí, a mí me gusta mucho el tema de las preguntas porque simplifica la métrica cuando es muy compleja. Estoy diciendo al lector qué es lo que le va a responder, más allá de la sofisticación del indicador per se, de la fórmula que utilicé. O para un actor en particular, para un tema específico, voy a hacer un reporte, un dashboard, caso de gastos, o de repetición, o lo que fuere. O para un nivel educativo en particular, parte de los desafíos del Ceneval. O también prospectivos, es decir, cuáles serán las necesidades de inversión que voy a tener en el futuro, cuál va a ser la necesidad de docentes en la medida que la planta se renueva por temas de jubilación e incremento de matrícula. Es decir, realmente la posibilidad en el uso y en la comunicación de los resultados empieza a ser cada vez más grande y por lo tanto tiene que ir acompañado de una estrategia comunicacional para saber qué hago en el resultado de la comunicación. Y por último, ¿cómo entonces organizar los indicadores del Ceneval para los propósitos de la institución? Bueno, estas son algunas reflexiones que de hecho fueron parte de las conversaciones que hemos tenido durante el lunes del martes, más allá de los aspectos más metodológicos, que tienen que ver justamente con saber para qué. Bueno, en principio para escribir, evaluar, diagnosticar y comprender mejor la situación educativa de México en nivel de media superior y superior. Eso es totalmente concomitante, es una demanda específica. Pero también teniendo presente los objetivos del modelo de evaluación de Ceneval y buscando que la organización de la información contribuya a la observancia de estos objetivos, obviamente. Que sus elementos se vinculen con el propósito de Ceneval, definiendo fuentes claras de los indicadores del modelo de evaluación. Esto es fundamental para que no piensen que es un tema que va por afuera, digamos,
solamente un logro, como decíamos, no solamente el logro, sino también es ofrecer un conjunto de indicadores respecto a la situación educativa en particular. Trabajando un modelo de organización de información compartido con los actores centrales del CENEVAL. Esto es muy importante y quiero destacar la buena voluntad y la participación de distintas áreas del CENEVAL en el trabajo que hicimos durante el lunes y martes también el año pasado, porque justamente esto se compone entre todos, no en un grupo en particular. Y obviamente alineando los productos esperados, considerando la posibilidad de redefinir algunos de los productos, en tanto en cuanto veamos que esto, como les decía, es un modelo que se retroalimenta en la medida que voy sacando resultados y eventualmente tengo que tener la flexibilidad para poder. Dicho esto, creo que sí, es mi última lámina, así que muchas gracias por su atención. Y a continuación iniciamos una ronda de preguntas y respuestas. Se nos acompaña nuevamente el Estado, ahorita les pasamos el micrófono, y los micrófonos están abiertos para ustedes, compañeros, para que les deseen hacer alguna pregunta sobre los temas que se han comentado el día de hoy. Gracias. Bueno, antes que nada, fue muy ilustrador todo lo que nos comentaron. Y bueno, tengo una pregunta para el doctor Rolando y una para el maestro Daniel. En la primera parte nos comentaban cómo fue su proceso histórico, porque fue, pareciera ya fácil, ya tenemos tantas páginas, ya tenemos tanta información, pero creo que fue un proceso que fueron realizando de forma sistémica y por años. La pregunta sería, ¿cómo han logrado documentar y sistematizar de manera metodológica todo lo que han hecho? Y para seguir que este trabajo no se pierda. Finalmente, las personas a veces nos vamos y quieren la continuidad. ¿Cómo han logrado hacer esa parte? Y para el maestro Daniel, ¿cuáles han sido los principales retos al iniciar su proceso de sistematización? Ya ahorita nos muestran esquemas y pareciera como muy sencillo lograr haber hecho esos esquemas. ¿Cómo fue ese proceso para que de manera que nosotros de forma que estemos iniciando no tiremos la toalla? Gracias. Gracias. La verdad es que la división de estadística durante muchos años ha tenido todo un proceso de trabajo conjunto y de compilación de información proveniente de los países. Ahora con la tecnología es mucho más fácil porque uno se mete en la página, baja los comunicados de las oficinas estadísticas para el crecimiento colectivo, se mete en las páginas de cada una de las oficinas estadísticas y de los países y lo baja, lo compila y lo mete como resultados oficiales. Pero todo eso está almacenado y guardado en una base de datos que va incorporando todo este proceso que tiene todo un respaldo de información. De igual manera, la parte, por ejemplo, de todas las publicaciones que la CEPAL produce, todas ya están digitalizadas y están ya en una base de datos de la CEPAL que permite ir compilando también la información. Las metodologías que nosotros utilizamos para procesar información, que también son validadas dentro del sistema internacional, pero también algunas otras que se llevan a cabo en el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, pues también tienen un acervo y una base de datos que va acumulando toda esta información. Entonces, cuando tú te metes a la base de datos o al CEPALSTAT y buscas información, tienes toda la información, todo el archivo histórico desde que lo hemos estado produciendo. Entonces vas acumulando. Y eso tiene que ver pues, con una construcción metodológica, así como lo comenta para el tema educativo, lo comentó Daniel, pues es lo mismo para la parte general, en la parte estadística. Y vamos compilando toda la información para poder tener, partiendo de la base, que pues la CEPAL es el centro, está definido, o la idea que ha tenido a través de los años, con toda la producción económica y todo lo que ha producido,
pues es un centro de pensamiento de la América Latina y del Caribe y tiene bajo ese mandato, pues también la función de ir acumulando toda esa información que se va acumulando en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. Digamos, la idea no es tirar la toalla. Yo creo, a ver, creo que se vinculan un poco las dos preguntas también, porque la documentación de todos estos procesos no es un rasgo que nos caracteriza en general, América Latina en particular. No digo que no hay camino, que se hace camino al andar, pero digo, de alguna manera también nos condiciona mucho esa situación. Sin mencionar que, para la primera pregunta, agregando a lo que ya comentó Rolando, es fundamental documentar principalmente las decisiones institucionales fuertes en este sentido, y particularmente en el caso de la organización de información municipal, los modelos de gobernanza de datos son un poco los que dan el paraguas de qué hacer y qué no hacer en este caso. Y esto aplica a tu segunda pregunta, por eso lo quise mencionar, porque no se parte de cero, obviamente en el terreno de educación, como les conté, y seguramente ustedes deben saber mucho más que yo, hay mucho antecedente al respecto, y por lo tanto hay parte del camino allanado en este sentido. Y el ejercicio siempre parte desde la misma característica, curiosidad e inquietud. Si nos conformamos con lo que hay, no tiramos la toalla, pero de alguna manera muy innovadores en este terreno lo vamos a hacer. Entonces creo que el CENEVAL tiene un desafío muy interesante por delante, no parte de cero, que como decíamos, como decía también el director general, tiene muchísima información que hay que sacarle provecho, y por lo tanto es seguir alguna hoja de ruta que no está escrita en piedra, y por lo tanto hay que ir ajustando en función también de los desafíos que se vayan presentando, de los hallazgos y tal vez de los tropiezos que implica repensar un poco el camino que se recorre. Sí. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a los panelistas? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación, fue muy enriquecedor escucharlos. Y bueno, para el maestro, ¿cuál es el desafío que han encontrado al momento de llegar a acuerdos para homologar los términos, variables, objetivos, para poder entregar información que sea sensible a las diferentes agendas políticas de las naciones, ¿no? Pensando, pues justamente en CENEVAL, que entrega también información de diferentes instituciones, pues algunas a lo mejor quieren una información, otra, ¿qué desafíos han encontrado y cómo los han solucionado? En el caso de la CEPAL y en el caso de Naciones Unidas, los marcos internacionales acordados por los Estados miembros son los que son mandatorios para nosotros. Por lo tanto, ahí hay un marco que viene predefinido justamente por los Estados miembros, por los países, por términos que se acuerdan en Nueva York, pero que permean, digamos, hacia toda la estructura de la institución, ¿no? Ahora bien, siempre hay problemas internos desde el punto de vista de la homologación, de la terminología, de la metodología. Y para eso, en el caso del Sistema Estadístico Internacional, las agencias, fondos y programas tienen dentro del Sistema Estadístico Internacional un mandato para definir ese tipo de cosas, ¿okay? Y homologar, definir estándares internacionales y clasificadores internacionales que hacen que nos permita definir métricas que sean comparables entre países. Ahora bien, esto suena muy bonito, pero depende del área en particular. Entonces, voy a partir de un área que a lo mejor ustedes conocen, que tiene que ver con el sector económico. En general, la mayoría de los países, no diría que todos, principalmente, yo diría que casi todo el sector económico, pero particularmente para hacer pagos, cuentas nacionales y demás, siguen desde el día 1 los reglamentos, estándares y definiciones realizadas a nivel internacional por Naciones Unidas y las agencias, fondos y programas. Entonces, en general, cuando uno va de un país a otro, básicamente usan el mismo glosario, los mismos términos, tienen adaptación, pero básicamente hay un lenguaje común. En los sectores salud y en los sectores sociales en general, y en el sector educación en particular, no, porque en general nacen tal vez incluso antes que en el nivel internacional. Entonces, claro, uno tiene que empezar a componer glosarios comunes, definiciones comunes, a partir de lo que existe. ¿Okay? Para que se den una idea,
cada tanto se hace una revisión continua de la clasificación internacional normalizada de la educación. Porque primaria no es lo mismo aquí que en el país de al lado, en el país del norte, en el país del oeste, en el país del este y en el país de la vuelta del otro globo, del globo terráqueo. Con algo tan sencillo como eso, hace que a la hora de ver un dato de México, de primaria, media inferior, media superior, superior, seguramente el nivel internacional no sea igual que el que publica México. Porque las definiciones hacen que uno tenga que ajustar todo el tiempo local. Imagínense que si eso va de cómo colocar la matrícula en cada una de estas piezas, en cada una de estas categorías, imagínense la hora de construcción de los indicadores. Y les digo según cómo se llaman a cada parte del sistema, alumno, repetidor, cliente en el país, egresado, titulado, certificado, desaprobado, desertor. Es decir, podemos hacer una colección de términos donde uno tiene que acordar cierto lenguaje común a la hora de la comparabilidad. Bueno, eso se hace a nivel internacional. Por lo tanto, para nosotros es seguir esas definiciones y a nivel del país tiene que haber un ente rector de este tipo de cosas. El Sistema Técnico Nacional, en el caso de México, es coordinado por el INEGI, ¿sí? Pero casi todos los países delegan la producción de las estadísticas sectoriales a las áreas, a las secretarías, a los ministerios en específico. Por tanto, en general, la terminología de educación lo definen los ministerios de educación. Bueno, hay mucho camino recorrido por México, nuevo, no parten de cero. Tanto a veces acordar este tipo de cosas es acordarlo en el ámbito de los actores de producción de información, pero bajo el amparo de algún ente rector. En este caso sería el INEGI, en el caso del cambio internacional es la Comisión de Estadística, que es el órgano que define o donde se aprueban, mejor, las propuestas de cómo entablar o establecer un lenguaje común en la hora de producción. Déjame hacer un comentario. Y sobre ese particular, en la parte de educación, ya por primera vez la UNESCO llevó a cabo ahora en enero, finales de enero, la primera reunión en estadísticas de educación, con la idea es que se lleve a cabo cada 3 años y pueda y dé continuidad a las revisiones de las diferentes categorías de educación por escolaridad, por diferentes tipos de educación, de carreras, etcétera, para poder homologar toda esta información. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención más antes de despedir a los invitados? El grupo de indicadores, digo, es ahora no, ahora tienen que disparar. Eso que acabas de mencionar, ¿incluye resultados educativos? Bueno, la idea, lo primero que en esta reunión internacional, la que nos tocó participar, en la que se evaluó cómo las comisiones regionales de Naciones Unidas van a poder aportar elementos en función de la asistencia técnica y del apoyo a los países, pues tuvo que ver con fueron varias sesiones. Yo participé en una, pero hubo sesiones en las que se trataron sobre algunas características, la presentación de resultados, la definición de las formas, la clasificación, etcétera. O sea, la idea es que abarque desde el punto de vista estadístico toda esta parte, desde la educación básica hasta la educación superior. Sí, gracias, Rafael, por la pregunta. Tal vez agregar esto. En general se definen las formas de medir resultados o cualquier otro tipo de conjunto de indicadores a efectos de la comparabilidad entre países para acordar un estándar a nivel internacional, lo cual no implica un impacto directo en cómo cada país hace esa misma tarea a nivel nacional. Por lo tanto, es un estándar que puede ser o no seguido por un país en particular. Justamente dada la trayectoria que cada país tiene en la medición y que atiende las propias demandas de la política educativa nacional. Es distinta a la que podría percibir la definición de una métrica común entre países a la hora de hacer un análisis comparado para atender, por ejemplo, lo desigual.
Muy bien, el tiempo ya hemos tenido un poquito más. Le agradecemos muchísimo a los países el día de hoy, a todos ustedes por acompañarnos, a la gente que nos ha seguido a través de la transmisión en línea que hemos hecho. Seguiremos con esta serie de eventos, pero les agradecemos mucho a los maestros Ocampo y al maestro Takari la asistencia. Les pido que nos quedemos con un gran aplauso. Muchísimas gracias y los estaremos invitando para los siguientes eventos que tendremos programados para celebrar los 30 años de Cera. Muchas gracias, buen día.